Bienvenidos, mi nombre es Alejandra Almanza y hoy conversaremos sobre uno de los momentos más decisivos de la historia de Colombia, el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Para esto nos acompaña el señor Rómulo Villamizar, conocedor de la historia. Cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en ese golpe de Estado? Bueno, digamos que acá tenemos que devolvernos un poquito. Desde principios del siglo XX, digamos que ya venían los conflictos entre liberales y conservadores. Entonces digamos que ya era una bomba como de tiempo. El gobierno de Laureano Gómez, que era un gobierno conservador, tenía una persecución política en donde auspiciaba una policía que buscaba especialmente a los liberales en el campo y los mataba. Realmente era una guerra civil que no estaba declarada. Entonces había una violenta guerra civil que ya venía de los años 20 y que el gobierno de Laureano Gómez pues digamos la incrementó. Esto digamos que llevó un momento en donde Laureano Gómez quiso hacer una reforma constitucional y en esa reforma él realmente quería perpetuarse en el gobierno. Entonces ¿qué pasa? Que eso fue un detonante para que dentro del mismo gobierno conservador hubiera una fracción que no estaba de acuerdo con eso y también fue auspiciado por los liberales que querían también retomar el poder para buscar, digamos, a derrocar a Laureano Gómez en esas pretensiones y por esa violencia política que existía en ese momento en el país. Okay. ¿Por qué consideras que este golpe de Estado fue un hecho tan importante en la historia de Colombia? Fue un hecho importante en la medida que, pues, por lo menos acabó de alguna forma un problema. Obviamente que pues ese problema no, Colombia todavía lo mantiene en otras facciones, pero digamos que cuando fue el gobierno de Rojas Pinilla, el objeto pues realmente era como de apaciguar la violencia entre partidos, entre Partido Liberal y Conservador. Y de hecho pues digamos que Gustavo Pinilla fue auspiciado por una ala conservador que no estaba con Laureano Gómez y por liberales, y ellos lo que querían era pues apaciguar digamos el tema de la violencia política, sino que pues ya Gustavo Pinilla cuando entró en su mandato pues él digamos generó su nuevo partido político. Pero algo muy importante para el desarrollo por lo menos de Colombia es que hubo una desmovilización de toda esa guerrilla que en ese momento era liberal, porque como los perseguían, Laureano Gómez perseguía a los liberales, ellos conformaron una guerrilla y pues digamos que se acabó como entre comillas cierta parte del conflicto, especialmente pues en el campo. Okay. Finalmente, ¿qué consecuencias dejó este golpe de Estado? ¿Qué consecuencias? El golpe de Estado pues digamos que, como te digo, desaparece la guerrilla liberal. ¿Sí? Y otra pues digamos como que también los partidos liberales y conservadores de alguna forma como que se dieron cuenta que la mejor manera de tener un poder era como aliarse, o sea ya sus principales figuras, ¿sí? Sí. Alberto Lleras Camargo, Mariano Gómez, ellos digamos que ya tenían como una idea de armar más hacia adelante el tema del Frente Nacional. ¿Qué otras consecuencias? Pues digamos que pues Rojas Pinilla digamos que finalmente pues fue muy autocrático, autoritario y se volvió dictador, ¿sí? Y hizo censura de prensa y digamos que eso fue lo que lo llevó finalmente a derrocar en 1957. Pero digamos que él sentó como las bases para que hubiera conciencia por lo menos de los partidos tradicionales de tener una convergencia para que de generar alguna paz entre comillas entre los partidos tradicionales de Colombia que eran los liberales y conservadores. Bueno, Rómulo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Alejita, en cualquier momento, cualquier otra pregunta con gusto. Vale, muchas gracias.